Stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Legacy, el podcast orientado a profesionales de la salud y movimiento humano. Continuamos con nuestra visión y objetivo claro de compartir información para combatir la desinformación. Hoy muy feliz también, ya que tenemos un invitado muy especial, mi buen amigo, hermano, compadre y aparte de eso una persona que respeto y admiro muchísimo, Fabián Manrique Calvo. Fabián Calvo es el director y propietario de FMCC Center, además es licenciado en terapia física y hoy nos va a estar acompañando. Vamos a hablar sobre la evolución de los profesionales en movimiento humano. También, al igual que los episodios anteriores, nos acompaña nuestro co-host, el doctor Felipe Lillori. Felipe, bienvenido. Fabi, bienvenido. Pero bien, chicos, gracias por la invitación. Eso, Fabi, ¿todo bien? Yo honestamente estoy muy emocionado de este episodio porque habíamos grabado nosotros tres en el podcast de Eduardo hace unos meses y habíamos quedado pendiente en hacerlo en persona. Yo creo que sí se fue un año, yo creo, esperando, pero Por ahí. Aproximadamente. Pues ya lo logramos, todo bien. Exacto. El tiempo vuela, por dicha. No sé si yo creo que ya la idea de hoy es sacarle jugo un poco más y aprovechar a nuestro invitado de lujo. Yo creo que a Fabián yo lo conocí hace como 10 años. Por ahí. Que me acuerdo que me partió la madre en un pique en esquí cuando habían como 2 skiers en todo el país. Exacto. Y así que Súper, no, antes de empezar, no está más recordar, seguimos con nuestro patrocinador oficial, que nada más no sabe que nos está patrocinando, el Coca-Cola Cero. Hoy bien armados para esta hora de grabación. muy importante que solo la Cero, la que nos patrocina. Solo cero. Sí. Es la única. La No aceptamos coca con azúcar. Gracias. Empecemos. Empezamos. Ok. Fabián, una pregunta que te tengo, ya que ustedes dos prácticamente se pueden considerar veteranos en el campo del movimiento humano en Costa Rica, yo creo, ya para estas alturas. Entonces, como todas las ciencias de la salud van evolucionando con el tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando el profesional del movimiento humano? Bueno, esto tal vez te lo voy a contestar desde una experiencia personal y tal vez no desde la materia específica. Justamente cuando yo empecé a ser entrenador, hace un poco más de 16 años, yo empecé con una franquicia estadounidense que llegó aquí a Costa Rica y yo empecé por una cuestión de necesidad y no de pasión. La pasión fue creciendo con el paso de los años. Yo terminé mi formación de terapeuta físico como licenciado y yo lo último que quería hacer era entrenador. Yo no quería ser entrenador. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento había, digamos, los especialistas en salud o los entrenadores que habían trabajando en los gimnasios eran personas en la gran mayoría empíricas. Entonces yo decía, tanto tiempo estudiando terapia física, te graduaste con honores, diseñaste un software y demás, para terminar siendo entrenador en un gimnasio no era mi idea. Afortunadamente, al entrar a trabajar con esta franquicia estadounidense, de una franquicia, yo no sé, todos los que han trabajado ahí, principalmente si ya son franquicias de como que tienen muchos años, son muy estructuradas. Entonces a uno es prácticamente, tome, aquí está el manual administrativo, aquí está el manual de entrenamiento, aquí está el manual de lo otro. Y afortunadamente, por tener que estudiar estos manuales, ahí en todo era National Strength Conditioning Association, según la fuente, la National Strength Conditioning. Entonces ahí nace la pregunta para mí, ¿qué es eso? O sea, la verdad yo no sabía ni qué era. Entonces, de ahí empiezo a investigar y doy con que es una organización de entrenamiento a nivel mundial muy importante. Y para ese entonces, de ahí empiezo a informarme de cómo podría hacer yo para formar parte de esta organización. Y justamente en ese año iba a ir a la Universidad de Panamá a dar el curso de entrenador personalizado. Entonces, pedí un préstamo del banco y, digamos, en ese momento la situación mía económica no estaba muy buena. Y como te digo, yo había empezado a trabajar por necesidad y pido un préstamo a un banco y me voy para la Universidad de Panamá a sacar el curso. Y verdaderamente ahí fue donde se abrieron mis ojos de lo que un entrenador físico podría lograr llegar a ser y de lo que un grupo interdisciplinario de especialistas en salud podían también llegar a ser para mejorar tanto el rendimiento y la salud de las personas. Entonces, ahí es donde viene la evolución, siento yo. Hay personas que quieren buscar un cambio
Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque ya las personas que empiezan a trabajar en un gimnasio empiezan a ser personas preparadas, especialistas en movimiento, llámese terapeutas físicos, educadores físicos, incluso nutricionistas, personas del área médica que se apasionan también por el área de entrenamiento. Entonces, este bagaje de profesionales empieza a hacer que el gremio vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Por ahí, en su momento, empezamos a meter un poquito el empujón y empezamos a... Yo siempre he sido muy consciente que el conocimiento se comparte. Y tal vez esas situaciones difíciles que Víctor y yo pasamos y algunos otros entrenadores de buscar préstamos para poder salir a educarnos afuera, trabajar de, no sé, a veces hasta 16 horas por día, 18 horas por día para poder hacer nuestro ahorro, para podernos ir a Estados Unidos a estudiar. En busca de ese crecimiento, nosotros también decidimos poder facilitar a los compañeros o colegas que tal vez no manejaban un idioma, no tenían acceso a una visa, empezar a traer entrenadores de calidad a este país, a que capacitaran también a profesionales en salud. Y de ahí, bueno, nace en su momento de todo lo que fue CRIS, que es Costa Rica International Summits, y digamos todo lo que fue, trajimos a Dan Young, Charlie Wingwolf, Roberto Remedios, bueno, X cantidad de entrenadores, y sí. Ahora esto continúa, podemos ver las certificaciones de StrongFirst aquí en Costa Rica, seminarios con Joel Jamieson. Entonces fue una contribución a esa evolución, y esa evolución ha hecho que ahora ya entrenadores con capacidades intelectuales muy buenas, también que se han desarrollado mucho a nivel de medios, a través de redes sociales, y justamente eso ha contribuido mucho a que la gente tenga más conocimiento, tenga muchos datos en salud, aunque a veces no es información, luego podemos hablar de eso, pero por lo menos la gente está más empapada a la hora de tener un criterio de cómo escoger un entrenador, qué profesional me puede ayudar más, cuándo voy a hacer una rehabilitación, cuándo voy a hacer un entrenamiento. Entonces eso ha ayudado a que haya una evolución, y definitivamente, como dijiste en un principio, hace un poco más de 16 años hubo varias personas que tomamos la decisión de empujar un poquito para que este gremio de especialistas en salud fuera creciendo con mayor conocimiento. Fabi, o sea, me encanta que pongas todo eso en perspectiva, porque, bueno, sin duda alguna es parte de, ¿verdad? De todos los sacrificios que los profesionales en salud debemos hacer o hemos hecho en su momento y seguiremos haciendo. En tu opinión, entonces, ¿qué crees vos que sea, por ejemplo, aspectos básicos o fundamentales que el día de hoy un profesional en movimiento debe de manejar, o bien cuáles crees que sean los principales gaps, digamos, las principales carencias o huecos en cuanto a nuestra preparación, digamos, de forma integral para poder abordar a una persona? Hay puntos que son importantes. Yo soy muy de pensar del trabajo en equipo. Entonces, digamos, el entrenador en el gimnasio no solo se va a encargar de hacer músculo o de hacerte perder peso. El entrenador juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros debemos saber que la gran mayoría de las personas que llegan a un centro de entrenamiento no saben a lo que van. No saben. O sea, al fin de cuentas, la mercadotecnia del fitness ahora es muy fuerte. Entonces les venden metas falsas que no se logran en el primer mes. Entonces, muchas veces, yo lo primero que les digo a la gente, mi principal recomendación es acercarse a un especialista en salud, independiente que sea, ya sea nutricionista, médico o demás. Si es un médico, muy probablemente va a haber un análisis de exámenes de sangre básico, y entonces ese análisis de exámenes de sangre básico, un entrenador tiene que saberlo interpretar, por lo menos para saber hasta qué punto, no para que él tome esa herramienta y él vaya a trabajar de eso, pero sí por lo menos interpretarlo para decirle, mira, yo creo que sería necesario que vayas a donde este especialista. Yo creo que, digamos, tu nutricionista debería ver esto primero para que podamos adecuar la dieta. Yo creo que entonces es muy importante eso, que, digamos, una vez que ese especialista que está refiriendo a ese paciente tenga un contacto directo con ese entrenador, o ese entrenador para buscar a ese especialista. Yo creo que esto es más de cultura latina. Nosotros los latinos somos muy celosos y eso tenemos que olvidarlo. Al final de cuentas, nosotros estamos trabajando para el objetivo final, que es el bienestar de mi paciente. Entonces, yo tengo que poder tener ese acceso con el médico sin ningún recelo de compartir una rutina de entrenamiento. A mí nunca se me olvida una frase que me dijo Dan. Me dice, Fabián, si yo no lo voy a compartir, lo va a compartir Google.
Entonces, al fin de cuentas, ¿por qué no compartir ese conocimiento Sí, hay y mucha hacer que esto información crezca? ahora. Exactamente. Hoy escuché, de hecho, una frase muy interesante en el hospital. Bueno, yo pues, ahorita soy en la parte de rehabilitación, entonces tengo mucho, digamos, relación con terapeutas y demás. Que la relación entre profesionales debería ser, digamos, yo puedo decirle al terapeuta, ok, yo ocupo que me haga una pared ahí. Yo no le voy a decir qué concreto utilizar, qué cemento utilizar, lo que sea, nada más. Dar ese espacio de libertad de trabajo y libertad creativa para cada profesional de salud, pero siempre una coordinación de que yo puedo decirle, ok, yo ocupo una pared ahí. Y él me dice, está bien, pero yo ocupo que tenga una ventana. Es por el estilo y poder ponernos de acuerdo en cómo se va trabajando eso. Yo sí creo que el futuro en salud, por dicha, parece que está siendo más integral conforme hay más profesionales más capacitados. Claro. Lo que pasa es que sí me parece que lo dijiste muy bien. En Costa Rica tendemos a ser muy celosos todavía. Eso ha ido mejorando en ciertos gremios y ciertas nuevas generaciones son un poco más abiertas. Pero sí tiende a ser esa cultura de yo estoy diciendo esto, lo que él le dijo está mal, entonces hágame caso a mí y no le haga caso a él. Sí, y metiendo ahí la cuchara en cuanto a eso, también creo que, como dice Félix, ese ejemplo me encanta porque ejemplifica una cosa que yo llamo como conocer los alcances y limitaciones. Exacto. ¿Cuáles son mis alcances? De acuerdo a mi, ¿verdad? mi Profesión. profesión y cuáles son mis limitaciones. Y en base a eso vamos a poder establecer parámetros que nos va a decir hasta dónde mi abordaje va a llegar y a dónde lo retoma el compañero psicólogo, el compañero nutricionista, el compañero médico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, creo que hay dos extremos, o sea, no podemos querer abordar todo, ¿verdad? Nosotros, pero sí tenemos que tener un conocimiento amplio, básico, para poder tan siquiera detectar cuando el individuo o mi cliente, paciente, estudiante necesita una ayuda que se sale de mi expertise, o sea, donde yo tengo que referir. Y esto me lleva a algo que ahorita vos mencionaste y se me quedó dando ahí vueltas en la cabeza y es, vos hablaste de profesionales en salud, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos definiendo qué es salud? Sí, exactamente. Digamos, la Organización Mundial de la Salud cambia su definición porque hasta un determinado momento se decía que era un paciente cuando tenía toda ausencia de enfermedades. Pero definitivamente se empieza a ver que hay un factor que es social y un factor mental para poder hablar del bienestar completo de ese paciente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no solo que un paciente esté libre de enfermedades, que tenga salud. No, ese factor mental, emocional y psicológico es un factor muy importante y eso define la palabra bienestar, donde encontramos una sinergia entre mi estado físico, entre mi estado mental y entre mi estado también social, porque las relaciones se ha comprobado científicamente que son muy importantes para el desarrollo personal, tanto bienestar y físico de una persona. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro ahí. En esto, ¿por qué, digamos, este factor, digamos, yo siempre le digo a la persona, de hecho ahorita, bueno, Víctor está enterado de esto, yo estoy trabajando desde hace ya bastantes meses en un cuestionario para poder medir un poco cómo está el bienestar general de las personas. ¿Para qué? Para que esta herramienta nos permita saber dónde es posible que este paciente arranque de una manera más eficiente. Porque muchas veces tal vez tenemos una persona con un poquito de sobrepeso y la mandamos directo al nutricionista y posiblemente su problema no es el primero la alimentación. Posiblemente esa persona tenga alguna deficiencia a nivel psicológico, que si empezamos a tratar ese deficiente psicológico primero con un especialista en esa rama, posiblemente el derivado de la nutrición se vaya arreglando poco a poco. Entonces lo importante es eso, tener los factores diferenciadores y también la facilidad de poder tener esos compañeros de trabajo a quien poder referir. Yo afortunadamente tengo, bueno, con Víctor comparto con muchos amigos profesionales, lo que llamamos amigos porque afortunadamente lo son. Y entonces tenemos la posibilidad de estar compartiendo y refiriendo con muchos. Yo trabajo en mi gimnasio, asisten muchos profesionales en salud, llámese ginecólogos, nutricionistas, ortopedistas, cardiólogos, emergenciólogos. Entonces tengo la posibilidad de que como son clientes tengo la referencia ahí a todo. Entonces, no, mira, es toda una red interdisciplinaria, básicamente, entonces, que se va creando de forma orgánica. Se va creando de forma orgánica. Y eso es lo bonito porque empezás con ese voy y vengo, porque uno les refiere, ellos te refieren. Correcto. Entonces es algo que es bastante interesante. No, yo sí les quería hacer una pregunta a ustedes, a ver qué opinan sobre esto. Pero, obviamente, bueno, ya medicina
se ha dividido mucho por especialidades. Si tienes una emergenciólogo, cardíaco, cardiólogo, etcétera. Si ustedes ven una posibilidad, y díganse una posibilidad de que eso suceda eventualmente con profesionales en movimiento humano, que ya va a ser como Víctor, que se declara básicamente especialista en entrenamiento en fuerza, vas a tener alguien especialista en entrenamiento de endurance, especialista en fútbol, o si eso todavía lo ven muy lejos a que vaya a suceder. Yo creo que, Me encanta esa pregunta. Quiero que hable primero Fabi y después yo le robo la palabra un rato para hablar de varias cosas de eso. yo creo que sí va pasando. O sea, definitivamente sí es algo que va pasando, pero todavía falta un poco para eso. Todavía porque, digamos, nosotros vivimos con una población, digamos, que es muy sedentaria. Entonces, muchas veces, digamos, a mí me pasa en mi caso, mucha gente me busca porque, yo quiero hacer un entrenamiento para corrida. Y no manejar lo básico. Entonces, digamos, usted no puede pensar en especialización si todavía lo básico no lo están manejando. Entonces, lo mismo pasa en los deportes específicos. Usted puede ser entusiasta del entrenamiento, muy claro está. Pero el que sea entusiasta de esa práctica deportiva puede dictar que usted esté muy largo de ser todavía un atleta que necesita un entrenamiento específico para eso. Entonces, muchas veces, una de los parámetros, a mí me fascina este libro Superentrenamiento, que él habla, no necesariamente el que yo sepa de un entrenamiento de un atleta profesional puede ser homologado a una persona que sea un atleta amateur. Y está muy largo de pasar eso. Entonces, definitivamente, yo creo que más que especialistas en un área, debemos empezar a preparar a esa persona paso a paso para hacerlo avanzar en esa práctica disciplinaria. Por ejemplo, digamos, a mí siempre, durante muchos años practiqué artes marciales y yo siempre les explico a las personas de esta manera. Conforme nosotros vamos avanzando, imagínense que usted se va graduando en cintas. Entonces, es una manera muy práctica de poderle ir explicando un sistema de un proceso. Porque aquí está claro, muchas veces las personas, principalmente ahora en esta época del COVID, hubo un resurgir del entrenamiento, donde teníamos una población altamente sedentaria y pasamos a hacer challenge de 100 burpees, cuando usted se movía con 1000 pasos por día. Entonces, digamos, esos son aspectos que son sumamente peligrosos. Y yo sí considero que hay muy buenos entrenadores, especialistas en mucha materia, pero también no hay que olvidar de una cosa: lo básico seguirá siendo lo básico porque es lo que sirve. Y eso es una palabra de un seminario que fuimos, que Buddy Morris lo dijo, y creo que eso es muy importante recalcar. Muchas de las personas, yo diría que el 90% de nuestros clientes o personas que empiezan a asistir a un centro de entrenamiento necesitan más lo básico que lo especializado. Ya después de ahí van a empezar a crecer. Y eso, yo soy muy fanático de que la persona crezca. Yo soy fanático de los legos y siempre digo a las personas que uno tiene que ir armando ese lego poco a poco y sumando pequeñas piezas para al final llegar a formar toda esa estructura. Sí, no, muy bien. No sé si vos querés opinar al respecto. ¿Cuál es tu posición en este tema? Yo te veo con demasiado impulso. Y No, pero por aquello que tengas algo que compartir. Ok, a mí me parece que, digamos, sí entiendo perfectamente lo de las bases y lo de los generales y todo. Me parece que eso es, perdón por la comparación, pues con lo que más conozco, sería muy similar a que alguien nada más ocupe un médico general que le dé mi abordaje va por ahí también, entonces dale. Sí, más o menos. Y ya después, sí, digamos, especialmente en Costa Rica, creo que la población que requiere a alguien especializado, creo que debe decir, es probablemente minúscula. Muy poca. Probablemente menos de 100 personas en todo el país, una cosa por el estilo. Conforme la población se ha vuelto más activa, tal vez eso ya sea algo que empieza a surgir una necesidad por una mayor especialización de parte de los entrenadores. Sin embargo, lo he visto que en otras ramas de la salud ha ido surgiendo. Nutricionistas ya se han ido más por nutricionista deportivo, nutricionista clínico, nutricionista, etcétera. El psicólogo es igual, hay psicólogos que prefieren ciertas áreas, ciertas edades, ciertas cosas. Igual el entrenamiento, yo creo que una de las ramas que sí va a tener que existir a relativamente corto plazo es entrenamiento en el adulto mayor, por ejemplo. Y otras áreas similares. Entonces, a mí me parece que sí es una evolución necesaria con respecto al tiempo, conforme aumenta la población y conforme aumentan los profesionales en dicha área. Y pues en medicina hace 50 años, mentira, no, 500 años todos eran médicos generales, digamos. Entonces, es mentira, no me hagan caso, pero por ahí ando. Y conforme ha ido evolucionando, ha tenido que ir cambiando. Entonces, estoy muy de acuerdo con vos, la mayoría de la gente lo que ocupa son las bases. Y probablemente ocupa volver a las bases constantemente durante todo su entrenamiento, por más especializado que sea. Exacto. Pero me parece interesante, nada más quería ver el punto de vista de ustedes realmente. ¿Cómo ves? Yo tengo como una dualidad de sensaciones o de opiniones ahí.
por un lado, concuerdo también con Fabi en el hecho de que pues, no puedes pensar en una sobreespecialización si no manejas conceptos básicos, indispensables, fundamentales. Asumiendo que ya están cubiertos esos aspectos, ¿verdad? Fundamentales o primarios, yo sí veo, o me gustaría creer que en algún momento nuestra profesión, nuestro campo, puede llegar a un nivel de sobreespecialización. ¿Cuál es mi dualidad de sentimientos? Que creo que en la actualidad hay un mensaje, un toque, ¿cómo lo puedo poner? Creo que es un mensaje de cuidado. Uh-huh. Donde he escuchado a algunas personas decir que, y lo he escuchado varias veces, donde dicen que la sobreespecialización está sobrevalorada, que está overrated. Y yo siempre uso el mismo ejemplo con médicos. Yo digo, si estuviera sobrevalorada la sobreespecialización, pues los cardiólogos no tendrían tanto éxito siendo cardiólogos, los neumólogos siendo neumólogos, los fisiatras siendo fisiatras, ortopedas, X, Y, Z. Igual mismo, creo que sucede con otras áreas de la salud. Creo que esto es una forma, es un mensaje, y lo voy a decir a como yo lo veo, o sea, creo que es un mensaje equivocado. A las nuevas generaciones donde le dicen, no, usted puede quedar siendo the jack of all trades, que es conociendo de todo un poquito y sea eternamente mediocre. Uh-huh. Yo creo que eso no se puede. O sea, cuando tratamos con una persona, tenemos que conocer qué estamos haciendo. Y si no lo sabemos, está bien. Uh-huh. El que no sabe es como el que no ve, pero no se puede quedar ahí. O sea, es nuestro deber y obligación constantemente estar indagando, investigando, aprendiendo, evolucionando, de forma que podamos cada vez entregar el mejor resultado a la persona que confía en nuestro trabajo. Por lo tanto, yo creo que ese mensaje de que ese siendo bueno en un montón de cositas, más o menos, está bien fucked up. De hecho, para ser bien franco. Y yo lo rechazo por completo. Creo que es un proceso. Creo que es un proceso de aprendizaje. Cuando uno inicia en esto, pues obviamente usted no puede especializarse. Usted va poquito a poco construyendo su carrera, va conociendo, ¿verdad?, sus bases, va construyendo sus bases. Y a medida que usted va creciendo y va desarrollándose en la profesión, usted puede identificar cosas en las que es mejor. Y hay cosas en las que ya uno, después de 16, 20 años de ser entrenador o preparador físico, movimiento humano, usted ya sabe que a usted se le dan con facilidad porque usted ha indagado más al respecto. Y digamos que lo voy a comparar con el hecho de llegar a ser un especialista en cierta rama de la medicina. O sea, yo no creo que uno deba nada más quedarse ahí conociendo un poquito de todo, que le puede rendir, pues quizá un tiempo, pero va a llegar un momento donde uno también como que empieza a seleccionar sus batallas y dice, bueno, yo sé que si llega una persona, por ejemplo, y luego obviamente con respeto, sin ofender a nadie, llega una persona con un nivel alto de obesidad, yo sé que va a haber alguien que lo va a poder ayudar mejor que yo. Honestamente, un adulto mayor. Yo sé que va a haber alguien dentro de mis colegas y amigos que le va a poder ayudar mejor que yo. Yo sé que si llega alguien que está orientado meramente en un tema de, no sé, de rendimiento deportivo, pues ahí tal vez yo sí lo quiero agarrar. O alguien que tenga metas muy claras y específicas y demás. Alguien que quiera hacer más bíceps. Ese yo tal vez no le puedo, estoy seguro que no le puedo ayudar. Estoy seguro que no le puedo ayudar. ¿Me entiendes? Entonces también empieza a conocerse y es parte de crecer. Es parte de madurar en la profesión y decir, bueno, esto quizás se sale, o sea, ya yo no le puedo ayudar a esa persona como yo sé que alguien más le va a poder ayudar y está bien. Yo te quería aportar en ese tema y digamos, esto es una experiencia personal que me pasó y esto fue hace como 10 años. Un muchacho me dijo a mí que él no quería seguir estudiando porque la especialidad no se paga. Esa yo lo he escuchado un montón de veces. Esa fue la frase que yo escuché. Esa fue la frase. Y digamos, uno tiene que tener claro que la única fuente inagotable de recursos se llama conocimiento. Al final del camino eso es. O sea, y entonces, como vos lo dijiste, uno no puede saber todo. Pero entre mejor preparado usted esté, usted va a ser mejor profesional al final del camino. Y definitivamente siempre van a haber personas que a lo largo de su carrera usted empieza a encontrar pasiones en diferentes campos, donde usted va a encontrar que ahí puedes ir de una mejor manera y poder dar un mejor servicio en ese punto. Y digamos, y también vas a encontrar que tal vez cosas que en un principio no pensabas,
empezás a encontrar como un camino que te empiece a gustar y que te empiece a ir bien en ese sentido. Entonces, la especialización o la especialidad va a suceder, va a pasar. Lo más importante Pero no es- pasan 2 o 3 años, no, ¿verdad? No pasan No. 2 o 3 años. Digamos, un especialista, y vuelvo al mismo ejemplo, porque es el más claro ejemplo. Feli, para llegar a ser fisiatra, son 5 años más de especialidad, ¿cierto? 4, pero sí. 4. 4. No, y Más 5 años de carrera son 9 años. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar tener cierto nivel de especialización en 1, 2, 3 años? ¿Sí? no, O sea, y- eso toma tiempo. Toma tiempo. no, y además, ser un buen generalista es realmente difícil. Claro, es que es demasiado que abordar. Es mucho. Es demasiado que abordar, o sea, no podemos, o sea, simplemente o lo vamos a hacer de forma muy, muy mediocre. Exacto. Yo creo también que ese es otro de los problemas cuando dicen que la sobreespecialización no se paga. Ay, si vos estás esperando que te paguen como un experto y tener 2, 3 años de estar en la trinchera, pues buena suerte. O sea, el tema de querer un reconocimiento inmediato hoy día también es una vara muy pesada en los profesionales en nuestro gremio. Toma tiempo. Una vez en uno de mis cursos, y suena muy feo que lo mencione, pero es así, un chico me dice, es que, y ahí fue donde me surgió esta idea, es que es claro que ahora uno no puede ser especialista solo en una cosa porque se muere de hambre. Y yo le dije, bueno, pues yo voy a respetuosamente estar en desacuerdo porque en esta sala hay 35 personas que están aquí solo por una razón, porque yo hasta cierto punto me he dedicado a indagar o estudiar más sobre cierta área en específico y listo. O sea, eso es solo un caso aislado, pero pasan un montón de profesiones y carreras, y más cuando es de movimiento humano. El problema que yo veo es que quieren ese reconocimiento de un día para otro, un año para otro, en 2 o 3 años. O sea, y yo creo que eso no sucede en ningún contexto. No, y sí tiene un grado, yo creo que de madurez profesional, poder reconocer como hasta aquí llegan lo que yo sé y más de esto no es beneficioso para la persona. Y es energía, es tiempo, es dedicación, y el hecho de saber en este estadio, yo con mis habilidades limitadas, porque las habilidades siempre son limitadas, ¿qué tanto yo le puedo ayudar a este individuo que necesita ayuda? Y creo que requiere de madurez, y también me gusta utilizar la palabra humildad para decir, mira, yo creo que hay otra persona que te puede ayudar mejor que yo. Digamos, aquí voy a tocar tal vez un tema que es un poco filosófico y también ahora vivimos en una actualidad donde el beneficio se mide en dinero y creo que no necesariamente todo va ajustado a una ganancia económica. Digamos, por ejemplo, a mí me pasó que durante muchos años yo entrené jugadores de fútbol y no cobraba. Pero eso me permitió desarrollar la experiencia que al día de hoy me pagan. Entonces, muchas personas no están dispuestas a pasar por ese proceso y quieren inmediatamente un reconocimiento. Y yo no estoy diciendo que con esto te regalen su trabajo, ni mucho menos. Lo que pasa es que, digamos, esa experiencia que usted pudo tomar en esos momentos es una experiencia que si usted fue visionario y pensó que en algún determinado momento te iba a servir, esa experiencia usted la recopiló, y toda esa experiencia que usted recopiló y que se equivocó, porque yo como entrenador no me he equivocado. Yo a veces tengo un disco duro que tengo desde hace, no sé, 14 años, y yo veo entrenamientos míos de hace 14 años y yo cómo cobraba por esto. pero les voy a ser muy honesto, eso era lo que en ese momento mi capacidad de preparación me daba. Claro. O sea, yo lo estaba haciendo 100% comprometido, pero el conocimiento que he ido recopilando a lo largo de años me hace ver que tal vez eso no era tan bueno. Pero ¿qué me hace ver que eso tal vez no sea bueno? El conocimiento que he ido adquiriendo y que no me he cansado de querer adquirir, que es muy importante eso. Digamos, la formación constante siempre para un especialista en salud, independiente del área, debe ser un norte. Siempre debemos estarnos preparando porque la especialidad en salud es una ciencia y la ciencia está en constante cambio. Muchas veces a mí me han dicho, hey, mira, pero vos en aquel programa me habías dicho que hiciera esto. 4 años atrás, 5 años atrás. Digo yo, sería una bronca si yo al día de hoy le diga que 5 años después siga haciendo lo mismo. Posiblemente ha funcionado, pero también posiblemente en esos 5 años yo adquirí conocimiento y ese conocimiento me permite hoy, con buen sentido, llegar y decir,
me equivoqué. Ahora esto Claro. es más eficiente lo que estamos haciendo el día de hoy de esta y esta y esta manera. Eso es algo que a la gente le cuesta muchísimo entender, el hecho de que la ciencia evoluciona. Ajá. Y que yo pude haberle dicho algo el año pasado que ahora le estoy diciendo exactamente lo contrario y no por eso no confía en mí, es porque la evidencia cambió. Exacto. Claro, básicamente uno hace lo mejor que puede con la información que tiene en el momento y eso aplica para muchos diferentes escenarios y contextos. Lo que yo no veo válido es simple y sencillamente quedarme ahí y no querer cambiar, o sea, no querer evolucionar, que es parte del tema también de hoy, ¿verdad? No, y eso es algo nada más que me hace mucha gracia, porque mucha gente, por lo mismo que se fallan, como que no están dispuestos a esa gratificación retardada que da el tomarse tiempo de entrenar y estudiar y especializarse y tal vez no ver la recompensa económica inmediatamente, hasta mucho, mucho tiempo después. Pero después entender que esa recompensa económica va a estar mucho más en línea con lo que a usted le gusta y va a hacer que usted eventualmente disfrute mucho más lo que esté haciendo por menos esfuerzo. Claro. Yo lo vi con muchos compañeros del colegio, que incluso, no sé, se iban del colegio o dejaban botar los estudios rapidísimo por ir a trabajar en algo que les diera plata de una vez. Aunque fuera algo que no les gustara. Yo creo que es una cosa como que, por lo menos uno tiene que ser muy educado y muy paciente con saber cuándo uno no va a recibir un dinero, pero después va a haber otro tipo de recompensa y eventualmente la recompensa monetaria va a llegar. Exacto. Digamos, yo me imagino que vos muchas veces te ha pasado que asistir a un doctor en un determinado momento vos dices, puña, esto no lo sabía, esto me sirve para mí. En medicina hay una cosa que es, yo creo que todas las carreras deberían hacerlo nada más como para que lo saboren, que es el internado, que uno básicamente uno trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre para la caja totalmente gratis, con guardias cada 4 días. Fuera de horario, a veces se supone que uno entra a las 7, pero si no está ahí desde las 4 de la mañana, no le va a dar tiempo, a veces no come, no almuerza, no cena, pero pasa totalmente clavado entre un hospital, pero uno empieza ese año y lo termina totalmente distinto. Bueno, pues, obviamente si uno le pone interés y demás y todo, si pasa camuflado, pues no. Hay de todo, ¿verdad? Siempre. Pero pero- sí, en teoría, usted entra viendo como por un huequito así Ujú. y cuando sale, ve por un hueco de este tamaño. O sea, su perspectiva se amplía y básicamente usted no es el mismo el día, no sé, 360 el día 1. Exacto. Y eso es parte de lo que uno debería ver, digamos, de que no toda recompensa es monetaria. Exacto. Eso cuesta mucho que la gente lo entienda actualmente. De hecho, digamos, bueno, Víctor y yo siempre lo hablamos y no debería decirlo, pero es una cuestión que nos pasa en los seminarios. Cuando nosotros traemos a los entrenadores, muchas veces en la cena o en los almuerzos o en los ratos fuera del seminario, aprendemos tal vez más cosas de las que aprendimos durante el seminario. Por el hecho de tener esa charla y esa pregunta, como estamos ahorita, que es un mecanismo que sale fluido, donde ellos cuentan su experiencia y con base a esa experiencia yo puedo aprender. Y esa experiencia es muy importante y esa experiencia muchas veces queda menospreciada en algunos aspectos. Y creo que es algo que las generaciones que vienen tienen que empezar a aprender de nuevo. La experiencia de las personas que van más adelante es muy válida. Y con esto yo no estoy, recalco otra vez, con esto no estoy diciendo que regalen su trabajo. El tiempo es algo de lo más importante que nosotros tenemos. Pero si yo veo que ese tiempo que yo estoy invirtiendo es tiempo donde yo estoy aprendiendo para ser un mejor profesional a futuro, las cosas van a cambiar. Claro. O sea, me gusta mucho todo este tema, ¿verdad? De cómo debería orientar sus esfuerzos, creo yo, los profesionales de movimiento humano, a.k.a. entrenadores, preparadores físicos y demás. Inclusive, no sé, nutricionistas y todo lo que está involucrado con el ser humano. Hay una realidad muy fuerte ahora, ¿verdad? Que es sobre la necesidad imperante que tienen las personas. Hay mucho auge sobre lo que es un estilo de vida saludable. ¿Qué crees vos, Fabi, que debería conocer un entrenador o que debería manejar como básico sobre lo que es realmente un estilo de vida saludable? De hecho, bueno, hay muchos parámetros en salud que son muy importantes al día de hoy. Por ejemplo, la cantidad de movimiento. Tenemos que diferenciar el ejercicio físico que yo hago en el gimnasio con mi movimiento diario. Porque muchas veces las personas tenemos en la cabeza que el estar saludable es dieta y es ejercicio. Y hay otros aspectos mucho más que yo considero que son más importantes, aunque yo no debería decirlo porque soy entrenador y tengo un centro de entrenamiento, pero Dígalo. Exactamente, pero lo más importante para mí, yo estoy comprometido
con la meta final de mi paciente y de mi cliente. Eso es lo más importante para mí. Muchos entrenadores pasa de que necesitas entrenar 6 días a la semana y estás durmiendo 4 horas por día. Entonces, ¿es eficiente que ese cliente mío entrene 6 días a la semana cuando está durmiendo 4 horas por día? Cuando la dosis mínima de sueño en las personas adultas entre los 24 y 64 años, el mínimo efectivo es de 7 horas. Y sabemos que si esa persona no llega a 7 horas de sueño por día, bueno, Félix se los puede decir mejor, hay un colapso a nivel de sistemas altísimos, del sistema inmune, del sistema endocrino. Entonces, ¿por qué, digamos, un especialista, que nosotros los entrenadores, como Víctor lo dice, somos la persona, digamos, el especialista en salud que más exposiciones tiene con un cliente porque nos ven muy seguido? Entonces, a mí me han preguntado de absolutamente todo, que ustedes no se pueden imaginar, que por dicha tengo la referencia de muchos doctores que trabajan conmigo, pero a mí me han preguntado hasta de anticonceptivos y yo, pues, yo no sé, pero es que eso, uno como esa convivencia diaria, te ganas la confianza de esos pacientes y por dicha tengo a quien a poder acudir para hacerle la pregunta, aclararle la duda a mi paciente, pero son preguntas que te dejan fuera de base. Entonces, son aspectos que debemos dominar bien, digamos, las horas de sueño que esa persona tiene, la cantidad de movimiento diario, el trabajo que desempeña, si tiene hijos pequeños, si él está teniendo mecanismos de sueño porque acaba de tener un bebé, porque la esposa está en lactancia, él tiene que levantarse a recuperar, y él está en una rutina de fuerza donde está trabajando un 5 de 3, y entonces no es apto tal vez para que esa persona esté trabajando en ese momento. Entonces podríamos pensar como entrenadores en cambiarle la meta, vamos a hacer un programa de mantenimiento mientras salimos de esta época, o si estás en periodos fuertes de trabajo donde tal vez viene el cierre fiscal, estrés, inclusive estrés emocional, estrés físico, laboral, tus niveles de estrés son muy altos. Entonces son aspectos que nosotros como entrenadores debemos manejar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nuestro cliente o nuestro paciente nos está buscando para acercarlo más a un bienestar y mejorarle su calidad de vida. Nosotros debemos tener claro que al fin de cuentas nosotros somos especialistas en salud. Nuestra primera meta, antes de hacerlo fuerte, bajarle el porcentaje de grasa, hacerlo perder circunferencia abdominal, es salud. Y esa meta nunca puede estar alejada. Es que hoy es una necesidad imperante. Ajá. Yo retomando en eso, y ahí es donde yo digo que es importante tener ese tipo de conocimiento amplio, básico, porque eso lo que nos permite es poder identificar, ¿verdad? Una vez más, el que no sabe es como el que no ve. Si yo no estoy identificando que, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Feli. El ejemplo está apenas para esto. Acaba de iniciar su residencia y demás, y va a tener que hacer, no sé, 7 guardias en 15 días. Ajá. Yo no le voy a poner un programa de 6 días a la semana de alto volumen, alta intensidad, etcétera, etcétera. Se discute, se explica y usted toma las decisiones en base a eso. Pero si yo no lo sé identificar, Exacto. si para mí eso no es importante, es como si no estuviera sucediendo. Uh-huh. Y eso creo yo que es lo que desencadena muchas veces las decisiones no muy buenas, ¿verdad? O no acertadas. Y también por eso el conocimiento básico de la salud primero. O sea, de saber, porque digamos, en este caso, yo muchas veces tengo un cliente que va a los 6 días a la semana al gimnasio. Digamos, por ejemplo, voy a hablar del caso de una cliente que yo tenía. Súper cumplida con el entrenamiento, súper cumplida con la dieta. No logro bajar mi 21% de grasa. Había modificado la dieta para arriba y para abajo. Mira, ¿cómo está tu sueño? 5 horas por día. ¿Cuántos pasos haces por día? 2.200. ¿Ok? Nos enfocamos. O sea, su problema no era la dieta y el entrenamiento. Nos enfocamos a mejorar el sueño. Nos enfocamos a pedirle que empezara a medir los pasos. ¿Para qué? Para saber cuánto le podemos ir pidiendo. Porque es que el grave problema de los números es saber cómo yo se los voy a vender a mi paciente. Pues yo le digo, ok, lo ideal es que durmas 8 horas. Estoy durmiendo 4. El más va a llegar a tratar de dormir 8 en la noche y no va a poder. Entonces, más yo no puedo dormir 8 horas. No, digamos, yo tengo una persona que duerme 4 horas, pero yo le pido que duerma 15 minutos más. Al final de esa semana, esa persona aproximadamente ya está durmiendo 3 horas más por día. Está durmiendo 1:45 más por día. En eso me voy a usar como ejemplo. Ajá. Nada más porque Vic sabe que yo siempre he sido súper fiebre para entrenar. Estaba acostumbrado a entrenar 6, 7 días a la semana, fijo. Entre residencias son al menos 2 guardias a la semana. Uh-huh. Y son 32 horas seguidas de trabajo, en las cuales si logro cabecear 3 horas en un sillón me fue increíblemente bien. Más como está todo ahorita. Y otras de 24 horas otro día. Entonces,
y salado, tuve que recortar a 5 días de entrenamiento y un día literalmente lo dedico a dormir, a recuperar el sueño. O sea, Así es, y puede que vea, es más, estoy casi seguro que va a haber mejores beneficios a que siguiera empujando y empujando y empujando, ¿verdad? Lo que yo llamo jalarle el rabo a la ternera, el accidente esperando suceder y demás. he bajado 3 kilos en 3 semanas. Ajá. Inclusive, exactamente. Entonces, ahorita vos dijiste algo que me llama la atención, porque es algo que está sucediendo también ahorita, que deberíamos ser capaces de reconocer los profesionales en salud. Y es sobre un sedentarismo solapado, Exacto. ¿verdad? O lo pongo al revés, lo vuelvo. O sea, esa persona que cree que porque va al gimnasio 6 días a la semana, no es sedentaria. Exacto. De hecho, aquí hay un aspecto muy importante y esto lo vino a proliferar la pandemia, que es el trabajo en casa, estar sentado, ni siquiera nos movemos. Yo, bueno, como un punto extra, yo estudié ingeniería en salud laboral y yo siempre tenía un gran roce con mis profesores de ergonomía. La ergonomía tiene estudios biomecánicos buenísimos, o sea, de verdad hay mucho dinero detrás de todos los estudios ergonómicos. Pero como yo les decía a mis profes, estar sentado es estar sentado. No importa que sea una silla de $1,000, de $3,000 o de $10. Estar sentado es estar sentado. Nosotros aquí estamos sentados, nuestro psoas está flexionado, nuestro isquiotibial está activo, ¿okay? Nuestro pectoral está tirado para adelante. Entonces, si yo paso 9 horas a la semana así, 9 horas al día, ¿cuánto tiempo tengo que tomarme yo para enderezar el chasis del carro de nuevo? ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo le digo a una persona. Si usted cree que eso se va a solucionar con 15 a 10 minutos de estiramiento por día, está completamente equivocado. La mejor ergonomía son pasos diarios. Usted quiere corregir el sistema del problema de postura, de dolores de espalda, ponga a la gente a caminar. Las empresas lo que deberían, en lugar de estar buscando que me hagan 10 a 15 minutos de estiramiento o que se levanten de la silla cada 20 minutos, es darle un contador de pasos a sus colaboradores y que al final del día esos colaboradores terminen con 7,500 pasos a 8,000 pasos o más. Y van a ver que los problemas de espalda se empiezan a desaparecer. Pero el grave problema es ese. O sea, no tenemos claro esos parámetros de calidad de vida, porque son de salud. Porque muchas veces, ahí digamos, Felipe me dirá si tengo razón o no, muchas veces ni los mismos doctores o médicos lo conocen. Uh-huh. No, por supuesto. De hecho, bueno, en mi especialidad es un poco más consciente exacto. de eso. Eso va variando. Lo que pasa es que sí es algo que, bueno, no sé si ustedes algunas han trabajado en un trabajo de escritorio. Yo sí. Bueno, pues yo es que sí, a mí me tocó ser médico de empresa como un mes cuando estaba como haciendo instituciones por ahí. A mí me pareció desesperante estar sentado todo el día frente a una computadora. Pero te voy a contar una anécdota. Algo que yo hacía empíricamente en aquel entonces. Estamos hablando hace un montón de tiempo. A mí me desespera tanto estar sentado. Como pueden ver, yo me paso moviendo y me muevo para un lado, me muevo para otro. No puedo estar quedito. Era que yo ponía una alarma. Cada 45 minutos me iba al dispensador de agua a llenar la botella de agua. Uh-huh. Tuviera o no tuviera agua. Idealmente, pues rellenarla y así de paso, pues tomo más agua. Y pues curiosamente lo que pasaba es que al final del día terminaba yendo más veces al baño. Y en ese trajín de ir al dispensador e ir al baño, no solo tenía más tiempo fuera del escritorio, ¿verdad? Que puede interpretarse como ser medio vago, pero en realidad era otro el propósito. Pues terminaba acumulando mis 4,500 pasos en una jornada de 8 horas, 9 horas que tenía que estar sentado. Exacto. Ahí hay que, digamos, tocar un punto y un aspecto, digamos. Lamentablemente, el entorno donde nosotros nos desenvolvemos nos absorbe. Uh-huh. Si nosotros vivimos en un entorno saludable, posiblemente nosotros empecemos a tomar decisiones saludables. Si nosotros vivimos en un entorno que no es saludable, ese entorno también nos empieza a envolver. Y digamos, una de las combinaciones más peligrosas de la época actual que nosotros tenemos, para mí, ¿se pueden decir marcas? Sí, claro. Okay. Aquí está la Coca. Exacto. Coca Cero. Para mí, una de las combinaciones más peligrosas que existe el día de hoy se llama Netflix con Uber Eats. Hemos perdido hasta el instinto de caza. O sea, ya ni siquiera somos capaces de levantarnos del sillón para ir a cazar esa comida. O sea, ese alimento, ¿me entiendes? O sea, a mí me hace gracia porque ahora cada vez que salgo a comer con mi novia, es como, nos hubiéramos quedado en la casa, la verdad. Es que no exacto. Entonces, digamos, ve cómo hemos perdido ese instinto. Y entonces, hace 2 semanas escuchaba un podcast muy interesante en nutrición y, digamos, un cambio a nivel genético son muchas décadas y siglos para que se empiece a dar evolutivamente en el humano.
De hecho, bueno, ahora este maratonista Kechoy hizo un cambio evolutivo en el ser humano porque debido al poder lograr correr los 42 kilómetros de una maratón en menos de 2 horas, el ser humano pasó a ser el mamífero más rápido en largas distancias. Ese ser humano, no todos. Eso es importante dejarlo claro. Pero, digamos, al fin de cuentas, como especie, nos tiró un escalón arriba. ¿Ok? Entonces, digamos, lo mismo. Y ya ahora en adelante más gente lo va a hacer. Más gente lo va a hacer. Hecho. Y eso es súper bonito de la evolución. Pero, digamos, lamentablemente él es una excepción al entorno. Entonces, digamos, ahora lo más normal de nuestro entorno son ese tipo de combinaciones. Lamentablemente, ahora con un teléfono inteligente, todo lo tenemos a la mano. O sea, todo lo tenemos a la mano. Veanlo nosotros ahora aquí al frente parqueando. Ya no tenemos que ir al parquímetro. O sea, desde mi teléfono dejé. Y eso es un gran... Voy a aprovechar para tirarla de una vez. ¿Ustedes creen, en la opinión de ambos, y yo tal vez luego de mis centavos ahí de opinión, ¿ustedes creen que la tecnología puede llegar a sustituir a un entrenador? O bien, ¿cómo podemos utilizar la tecnología? Exactamente. Digamos, al fin de cuentas, digamos, lo he visto con trabajos y al fin de cuentas nadie es indispensable en esta vida. Exactamente. Lo que pasa es que, digamos, como profesionales, sí nos podríamos llevar mejor con la tecnología para evolucionar los dos juntos e ir avanzando de una mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, como el dispositivo que anda Feli hoy, tenemos un app donde nos puede medir todo, pero ese app no habla con Feli. Ese app posiblemente le pueda decir a Feli que está fatigado, pero yo no sé si Feli le va a hacer caso. O te voy a poner un ejemplo. Y yo no tengo nada en contra de la tecnología. Yo soy un fan de la tecnología porque creo que puede ser una herramienta que nos va a ayudar a complementar lo que hacemos, ¿verdad? No necesariamente a sustituirlo. Y te paso un ejemplo del montón que hay, porque hay muchos data points al respecto. No voy a decir el nombre del dispositivo, pero el Feli puede estar despierto y tal vez el dispositivo no reconoció que estaba despierto y da por un hecho que estaba dormido. Eso me pasó antier. Estaba en una guardia. Es una hora real. ¿Sí? Sí, estaba en una guardia en eso que cabecé un toque. Levanté, fui a trabajar un toque, pero estaba tan adormecido que esta cosa creía que yo seguía dormido. Exacto. Cuando yo estaba hablando con gente, cambiando y demás. Entonces hay un grado de error. Yo creo que la tecnología fijo es un aliado. Claro, es un aliado. Y sí va a llegar a sustituir muchas cosas inútiles. Procesos tediosos logísticos. Exacto. Y va a hacer cosas más sencillas. Por ejemplo, Totalmente. ahorita, dos ejemplos claros que quiero dar, nada más como para tocarlos. Mi experiencia es muy de parte del lado de la caja y de salud pública y demás, pero pacientes que viven muy lejos, que tienen que viajar horas de horas en bus para que yo les hable, que yo les enseñe un resultado laboratorio, es 1000 veces más sencillo que yo le haga una videollamada, lo vea, le ajuste el tratamiento, le digo, ahora tómese esto, aquí está su receta, vaya a su lugar. Nos ahorramos que el pobre hombre viajara 5 horas en bus, y etcétera. Entonces, los dos fascinados. Entonces, yo creo que sí tiene que ser un aliado, y aparte es un poco inevitable que lo sea. Completamente. Pero sí tiene que haber una relación un poco más saludable. Yo siento, bueno, Dale. hay un libro que toca ese tema, que son las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari. Es un librazo si queremos tocar ese punto. Y también yo creo que una lectura como esa, un audiolibro, yo soy fanático de los audiolibros porque puedo utilizar mi tiempo que es ocioso, digamos, como una muy buena herramienta. Creo que ese tipo de lecturas nos puede ayudar a hacer un alto y recapacitar de cómo yo, como profesional, puedo evolucionar hacia poder utilizar esas herramientas como aliados y no verlas como un enemigo. Claro. Porque al fin de cuentas, lo importante es eso, es poder utilizar esas herramientas como aliadas para mejorar mis servicios. ¿Por qué? Porque, digamos, mediante muchos apps que hay ahora, relojes inteligentes y demás, yo como entrenador puedo pedirle acceso al file de mi cliente y poder entrar y ver cómo estuvo el rendimiento de él, cuánto corrió en la semana, si hizo ciclismo, cuántas sesiones de entrenamiento tuvo. Mira, podemos ver esto. Mira, veo que el sueño estuvo aquí un poquito alterado. Entonces, digamos, todas esas herramientas más bien pueden ser aliadas a ofrecer un mejor servicio y justamente evitar procesos. Claro, yo también creo que la tecnología, bueno, como ahorita lo dijo Feli, es un complemento de, ¿verdad? Tenemos que aprender a trabajar con ella, mejorar esa relación, y parte de mejorar esa relación, y creo yo que es parte de la evolución del entrenador, es aprender a interpretar qué nos está diciendo, porque ahí es donde digo que está la gema.
un montón de datos, o sea, data points o datos por sí solos, no van a inferir nada. ¿Cómo interpreto yo y cómo extrapolo eso al contexto de mi individuo, de varios individuos? Es donde está la diferencia. Y ahí es donde nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de agregar valor a esa tecnología. Porque los datos por sí solos no pueden nada más concluir. Y si concluyen, va a ser conclusiones muy generales. Exacto. Nosotros, con nuestra expertise, con nuestro criterio, nuestra opinión, podemos llegar a una conclusión un poco más individualizada, creo yo. Por lo tanto, me parece que es indispensable también para los entrenadores empezar a indagar más en ese mundo. Por ejemplo, ya sabemos, bueno, número de pasos, ok, excelente. Algo que yo soy muy insistente en los cursos es sobre cómo interpretar frecuencia cardíaca en reposo, cómo interpretar el HRV, La saturación de oxígeno, ya todo cómo interpretar saturación de oxígeno, o sea, y qué hacer con esa información. Creo que hoy es muy importante que le dediquemos también tiempo a estudiar e indagar cómo utilizar todo esto a nuestro favor. Y, por ende, me gustaría creer que la tecnología va a llegar a sustituir un montón de procesos, ¿verdad? Logísticos y demás, van a facilitarlos y ya lo está haciendo, gracias a Dios, porque podemos enfocar nuestra energía y nuestro tiempo en lo que realmente somos mejores. Y nosotros siempre poner la cereza en el pastel. No sé qué opinan. Sí, de hecho, digamos, al fin de cuentas, muchos datos sin ningún tipo de orden terminan siendo datos. Los datos, cuando empiezan a tener un orden y una interpretación, es que se transforman en información. Y eso es lo más importante, que para eso está el especialista del tema, independiente del que sea, un cardiólogo, un entrenador, un nutricionista. Esa interpretación es lo que termina siendo la información valiosa para ese paciente o ese cliente que adquiere nuestro servicio. Sí, hacer una correlación, digámoslo así, y yo le llamo una integración de información, integrar y transferir. Creo que ahí es donde nosotros todavía podemos cada vez poner más nuestro sello. En todo caso, también yo creo que es importante saber qué es lo que uno está midiendo. Digamos, hay un concepto de medicina que es muy claro, por lo menos a mí me lo aclaro mucho en la U, es nunca pida un examen de sangre que usted no sepa qué va a hacer con el resultado, si es bueno o si es malo. Porque más datos no necesariamente mejores datos. Exacto. O como cuando voy a poner ejemplo, un entrenador, no sé, o un terapeuta, en el caso de nosotros los terapeutas, a ver, pásame la placa. Y usted no sabe interpretar una imagen radiológica, o sea, ¿para qué lo está pidiendo? Ahora bien, ¿es una oportunidad de aprendizaje? Sí. Al igual que con estos aspectos tecnológicos o esta información que ahora la tenemos al alcance del celular, al alcance del teléfono, del reloj. Y también es importante en eso educar a la gente sobre qué es lo que se está midiendo y qué estoy haciendo yo con esa información. O sea, que una persona me diga, sí, vea, no sé, dormí suficientes horas. Sí, pero yo lo que estoy viendo es cuánto tiempo pasó en sueño REM o cuánto hizo sueño profundo. Eso es lo que realmente me importa. Eso nos pasa muchísimo en los hospitales. Como, mi colesterol está bien. Yo sí, pero el colesterol bueno está súper bajo y el otro está altísimo. Y sí obliga a que la gente sepa más, a que estén más preparados y eleva el nivel a un mínimo aceptable más alto. Eso sí me parece que es una oportunidad de mejora, más bien más un beneficio para los profesionales que vienen. Sí, de hecho, digamos, yo siento que la información puede ser tomada de dos maneras, ¿verdad? Porque muchas veces ahora hay tanto acceso a información, pero no sabemos qué tan buena es esa información. O sea, las fuentes de esa información no necesariamente siempre son fiables. Entonces, muchas veces nuestros pacientes o clientes tienen acceso a esa información que no es tan fiable y los hace confundirse en algunas cosas o aspectos. Entonces, también como nosotros, es parte importante de ese profesional en salud poder ayudar a atacar todos esos mitos. Digamos, por ejemplo, este podcast es una de las funciones importantes que está haciendo y que Víctor siempre lo quiso hacer, de poder ir acabando poco a poco con esos mitos que han existido y la falta de información que tal vez por cuestiones de ahí se daban y hacía cometer errores tanto a pacientes y a los mismos especialistas en la salud. Para muestra un botón, esto es una gran plataforma, o sea, cómo apoyarse en la tecnología para poder trascender y alcanzar más gente. Exacto, y con eso mismo que acabas de mencionar, nada más, bienvenido a la vida de los doctores. Cuando alguien llega, sí, mira, es que busqué en Google y creo que tengo un linfoma. Y esto me lleva a algo. No sé cómo estamos de tiempo, pero por aquello, quiero un mensaje de cierre, Fabi, para todos nuestros colegas que nos van a estar escuchando, que nos escuchan. ¿Qué les puedes decir vos en cuanto a esta evolución o cómo ves vos el presente y por qué no el futuro de la profesión? Lo más importante es que nosotros
Los especialistas en salud y de movimiento tenemos que olvidar que nuestro fin de profesión es curar. Nuestro fin de profesión es ayudar a nuestro cliente a prevenir. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que educar. Parte importante de lo que nosotros tenemos que retomar en este nuevo tiempo es la educación. Nosotros tenemos que ver a nuestro paciente que él es el principal protagonista de su salud. ¿Por qué? Porque al entrenador tal vez lo verá 4 días a la semana, 6, al médico lo verá una vez al mes o cada 3 meses, al nutricionista una vez al mes, pero lo que va a marcar la mejora de su salud va a ser las decisiones que él tome día a día, y eso es donde lo va a enrumbar. Entonces lo más importante es poner a este paciente toda la información a su mano, que sea fácil de procesar para que él de una manera orientada tome esas decisiones que van a hacer que mejore su calidad de vida. Súper. Mensaje de cierre, Feli. Man, me encantan esas conversaciones, de verdad. A mí me parece que el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de todas las profesiones de salud en un conjunto definitivamente es el futuro de la salud. Definitivamente, yo creo que la pandemia y la actualidad ha demostrado la importancia que es el hecho de trabajar porque una persona sea saludable y por buscar a los profesionales lo más preparados posibles. Entonces es un mensaje para ambas partes. Para el profesional, estar lo más preparado posible y lo más actualizado para ofrecerle lo mejor a las personas. Y las personas también que busquen cuál es la persona más adecuada o la forma más adecuada de estar lo más saludable posible, entendiendo que esto va a significar algo diferente para cada persona. Claro. Bueno, y en mi caso, pues yo considero que sí, sin duda alguna, el presente y el futuro es cada vez un abordaje mucho más integral, donde nosotros, pues, ¿verdad? No necesariamente tenemos que saber cómo arreglar absolutamente todo, pero sí reconocerlo para poder así referirlo o redirigirlo y cada vez buscar el mayor beneficio para el usuario final, el estudiante, cliente, paciente. Individuo, paciente. Ahora, para los colegas entrenadores, me parece a mí que una gran necesidad es aprender a filtrar información. Hoy día, aprender a filtrar información, buscar fuentes fiables. Después de filtrar esa información, darnos a la tarea de indagarla, tratar de entenderla realmente y por qué no ponerla en duda también. Creo que el ponerla en duda es importante porque así nos va a dar un sentido crítico. A mí me gusta siempre hacer esa dinámica, o sea, juego como el abogado del diablo. Hago una hipótesis y luego hago otra hipótesis que va en contra de esa hipótesis. O sea, no sé, simplemente digo, esto será así y luego digo, bueno, pero ¿qué pasa si no es así? O sea, muy ejemplo muy simple. Eso a mí me gustaría dejarles una tarea a la gente que escucha este podcast del artículo que salió hace poco, que lo han tirado por todo lado de los 10,000 pasos al día y su efecto de mortalidad. Ajá. Que lo vean con ojos más críticos. O sea, por favor. Léanlo, lean cuál fue la muestra, qué edades tenían las personas, qué patologías tenían, más o menos, y piensen si es algo que tiene sentido o no. De hecho, digamos, adelantándome a eso y haciéndoles un poco el forro de la tarea, los 10,000 pasos ni siquiera es una medida que se ha utilizado. Digamos, los 10,000 pasos fue un número que salió de Japón y no es una medida que se ha comparado con una métrica en un beneficio desde ese punto de salud. De hecho, digamos, estudios del Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos y el Instituto del Cáncer han dicho que los beneficios en salud empiezan a ser desde los 7,500 pasos hacia arriba. Pero lo más importante, siento yo, que un estudio de la interpretación y el trasfondo de ese estudio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, si una persona hace 2,000, ya con que esa persona empieza a hacer 2,150, ya empieza a obtener beneficios en su salud. Y eso es chido, y lo vuelvo a poner aquí en lo que estaba diciendo de cierre. ¿Por qué creo yo que filtrar la información es tan importante y tener ese ojo crítico, ese sentido crítico? Porque ahorita la información no es un problema. Bueno, antes era un problema accederla, ahora es un problema que estamos abrumados en ella, ¿verdad? Entonces es muy fácil pues irnos nada más por un trend o por lo que está ahí al alcance del dedo. Entonces, para retomar, filtrar la información, verla con ojos críticos o siempre como ¿verdad? Con cierto tipo de recelo, poniéndolo en duda. Ahora bien, ponerlo en duda por sí solo no es suficiente. Hay que ir y aplicarlo. O sea, lo que yo le llamo transferirlo a nuestro contexto, a nuestro día a día o lo que necesitamos. Y una vez que está ahí, estar dispuesto a estar equivocado para corregirlo o tener las bases de conocimiento técnico teórico para decir, ok, sí, esto sí va bien encaminado, va bien orientado. Y por último, con toda esta información, ¿cómo creamos valor? ¿Cómo como profesionales en movimiento, cómo podemos crear valor tanto para nuestra sostenibilidad en la carrera como para poder ayudar mejor a la persona que tenemos enfrente? ¿Okay? Chicos, creo que estamos por hoy.
De verdad que muchísimas gracias a Fabi por el tiempo, por estar acá. Yo sé que vos estás muy ocupado con tus nuevos proyectos, lo cual espero con ansias ver. Todo el Y tiempo. gracias, en serio, Feli, también, gracias a vos. No. Creo que ha sido una muy buena conversación y espero que les guste a todas las personas que nos escuchan. Y de nuevo, les pedimos encarecidamente que si les gusta que lo compartan, para así entre todos juntos poder elevar el nivel de nuestra profesión. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. To the table. Stay strong. Stay strong. To the table. To the table.